Hola, 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 amiga @S de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque yo estoy explosivamente emocionado. Y no es para menos, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha hecho vibrar el mundo de las novelas turcas, y especialmente a los fans de Love is in the Air, y por supuesto, a los seguidores de una de las parejas más queridas del momento. El mensaje romántico que Ozge Gürel le dedicó a Serkan Ayolu y que enloqueció a todos. Ya saben que a mí me encanta el chismecito de las celebridades, las noticias del mundo del entretenimiento, los análisis profundos de las relaciones y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con nuestras parejas favoritas de la pantalla. Y este mensaje, es la joya de la corona de la semana. Es como un diamante brillante en medio de un mar de noticias, una chispa de romance en un mundo que a veces parece tan frío. Si son fanáticos de Ozge y Serkan, si les encanta el romance, si quieren saber todos los detalles de este gesto tan especial, quédense conmigo. Porque en este vídeo vamos a desentrañar cada palabra, cada emoción y cada detalle de este momento que, les aseguro, va a derretirles el corazón, o al menos, a darles un motivo para sonreír y creer en el amor. Antes de empezar, por favor, un pequeño favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ni un solo chisme, análisis o novedad del mundo de las novelas turcas. Además, sus likes y suscripciones son el combustible que me impulsa a seguir trayéndoles este contenido. Asegúrense de activar la campanita para no perderse nada. De esa manera, no se perderán ni un solo análisis, ni un solo chisme, ni ninguna novedad del fascinante mundo de las novelas turcas y sus estrellas. Y ahora sí, comencemos con lo bueno. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó exactamente? ¿De qué mensaje estamos hablando? Para los que no estén familiarizados, para aquellos que se estén uniendo a la conversación o que quizás sean nuevos en este universo, permítanme refrescarles la memoria. Ozge Gürel y Serkan Ayolu son una de las parejas más queridas, estables y adorables del mundo del entretenimiento turco. Se conocieron en el set de Kiraz Mevsimi, una serie que, por cierto, fue un auténtico fenómeno en su momento. Allí, entre escenas románticas y diálogos apasionados, surgió el amor. Se enamoraron y su relación ha ido viento en popa desde entonces. Son de esas parejas que nos hacen creer en el amor verdadero, en ese amor que trasciende la pantalla y se instala en la vida real, ¿verdad? Y aunque son bastante discretos con su vida personal, prefiriendo mantener su relación alejada de los focos y la sobreexposición mediática, de vez en cuando nos regalan pequeños detalles, gestos sutiles, que nos derriten a todos. Esos momentos especiales, esas pequeñas ventanas que nos permiten vislumbrar la intimidad de su relación, son como pequeños tesoros que apreciamos muchísimo. Pues bien, recientemente Serkan Ayolu cumplió años. ¿Y adivinen quién fue la primera en enviarle un mensaje de felicitación súper especial? Exacto. Ozge Gürel. Pero no fue un simple feliz cumpleaños. No, no. Este mensaje fue mucho más profundo, más personal, más romántico. Fue un mensaje que resonó en el corazón de sus seguidores, un eco de amor que se propagó por todas las redes sociales. El mensaje, que ella compartió en sus redes sociales, iba acompañado de una serie de fotos preciosas de la pareja. En ellas se les ve radiantes, felices, cómplices. Son imágenes que capturan la esencia de su relación, la conexión que existe entre ellos, la alegría que comparten. Y la verdad, solo con ver las imágenes, ya sientes el amor que hay entre ellos, la química que los une, la complicidad que los define. Pero lo mejor, lo que realmente encendió la llama de la emoción, lo que hizo que este mensaje se volviera viral, fue el texto que acompañaba a las fotos. Ozge escribió algo así como: «Feliz cumpleaños, mi amor. Gracias por ser la persona que eres. Por tu risa, por tu abrazo, por tu amor incondicional. Eres mi sol, mi refugio, mi todo. Te amo con todo mi corazón». ¡Ay, qué bonito! ¿No les parece? ¿Cómo no vamos a estar todos derretidos después de leer algo así? Es una declaración de amor que trasciende las palabras, una expresión de cariño que llega directamente al corazón. Analicemos un poco el mensaje, desmenucemos cada frase, cada palabra, para comprender la magnitud de su significado. Primero, la ternura y la familiaridad que emana. Mi amor es un apelativo íntimo, un término cariñoso que nos deja claro que esta es una relación que ha llegado a un nivel de confianza y cariño muy profundo. Es una forma de decir: eres mío, y yo soy tuya.
Es un recordatorio de la conexión que existe entre ellos. Luego el agradecimiento por ser la persona que eres. Es decir, no solo ama a Serkan, sino que también valora su esencia, su personalidad, sus cualidades como ser humano. Es una forma de decir, amo todo lo que eres, tanto por dentro como por fuera. Y eso, amiga @s, es mucho más importante que cualquier regalo material. Es el reconocimiento de la individualidad, de la autenticidad, de lo que hace único a cada persona. Después el reconocimiento de sus cualidades, tu risa, tu abrazo. Son detalles pequeños, cotidianos, pero que para Özge son fundamentales en la construcción de su relación. Es como decir, amo la forma en que me haces reír, amo la calidez de tu abrazo. Son esos pequeños momentos, esas pequeñas acciones, las que construyen una relación sólida y duradera. Y finalmente la declaración de amor, eres mi sol, mi refugio, mi todo. Te amo con todo mi corazón. Un clásico. Una declaración de amor que resume todo el sentimiento que siente por Serkan. Es una frase que nos recuerda que el amor verdadero es un refugio seguro, una fuente de alegría constante, y que el amor es el todo, la razón de ser. Es la culminación de un sentimiento profundo, la expresión de un amor que lo abarca todo. Es decir, eres mi mundo. Pero ¿por qué este mensaje enloqueció a todos? ¿Por qué causó tanto revuelo en las redes sociales y en los corazones de sus seguidores? Pues principalmente por varias razones. Primero, porque es un mensaje muy sincero y auténtico. No es una simple felicitación genérica, de esas que se envían por compromiso. No, no. Es una declaración de amor que sale directamente del corazón de Özge. Es un mensaje que se siente real, que se percibe genuino, que no está contaminado por la pose ni por la superficialidad. Es un mensaje que proviene del interior, de la verdad de sus sentimientos. Segundo, porque nos recuerda que el amor puede ser simple, pero a la vez profundamente significativo. No se necesitan grandes gestos ni palabras rebuscadas para expresar el amor. A veces las palabras más sencillas son las más poderosas. Un simple te amo puede ser más valioso que cualquier regalo ostentoso. Un abrazo, una sonrisa, una mirada, pueden ser suficientes para expresar el amor. Este mensaje nos enseña que la autenticidad y la sencillez son las claves del amor verdadero. Tercero, porque nos hace soñar. Nos hace creer que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a esa persona que te complementa, que te hace reír, y que te da todo su apoyo incondicional. En un mundo tan convulso, tan lleno de desafíos y contradicciones, creer en el amor, en la felicidad, en la conexión humana, es algo muy valioso. Este mensaje nos recuerda que el amor es una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier obstáculo. Además, este mensaje llega en un momento en el que las relaciones en el mundo del entretenimiento a menudo son efímeras y superficiales. Ver una pareja tan estable, tan enamorada como Özge y Serkan, es un soplo de aire fresco. Es una señal de que sí, es posible construir una relación duradera y feliz en medio de la fama y las presiones de la vida pública. Es un ejemplo de que el amor verdadero no es solo un cuento de hadas, sino una realidad palpable. La reacción de los fans no se hizo esperar. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño y admiración hacia la pareja. Muchos comentaron la belleza del mensaje, la ternura de las fotos, y la suerte que tienen de tenerse el uno al otro. Otros se sintieron inspirados y compartieron sus propias historias de amor. Es como si el mensaje de Özge hubiera abierto las puertas a un torrente de emociones, a un deseo de celebrar el amor en todas sus formas. Y por supuesto, no faltaron los mensajes de felicitación a Serkan por su cumpleaños. La gente se volcó en las redes sociales para expresar su cariño y su admiración por la pareja. Los hashtags se multiplicaron, las imágenes se compartieron, y el mensaje de Özge se convirtió en un símbolo de amor y felicidad. En resumen, el mensaje de Özge Gürel a Serkan Ayolu fue mucho más que una simple felicitación de cumpleaños. Fue una declaración de amor, un ejemplo de relación sana y feliz, y una inyección de esperanza para todos los que creemos en el amor verdadero. Fue un mensaje que nos hizo suspirar, sonreír y soñar. Fue una muestra de que el amor, en su esencia más pura, es un tesoro que vale la pena cuidar y celebrar. Y no podemos dejar de mencionar la respuesta de Serkan, que aunque no fue tan pública como la de Özge, fue igualmente significativa. La respuesta, al igual que su relación, se mantuvo en un ámbito más privado, más personal,
pero estamos seguros de que le habrá respondido de 1000 maneras, con abrazos, con besos, con miradas llenas de amor, y con todo el amor que siente por ella. Y eso, al final, es lo que importa. El amor que se tienen, la complicidad que comparten y la felicidad que irradian. Es la reciprocidad del amor, la conexión que se establece entre dos personas que se aman. Así que, ¿qué podemos sacar de todo esto? Pues, el amor es un ingrediente fundamental en la vida. Que no hay que tener miedo a expresar lo que sentimos. Que las palabras, a veces, son más poderosas que cualquier cosa material. Que la sencillez y la autenticidad son las claves para una relación duradera y feliz. Y que siempre, siempre hay esperanza para encontrar el amor verdadero. Es una lección sobre la importancia de valorar los pequeños detalles, de expresar nuestros sentimientos y de celebrar el amor en todas sus formas. Hemos llegado al final de este vídeo, amiga@s. Hemos analizado el mensaje romántico de Ozge Gurel Serkanayolu y hemos descubierto el porqué de tanta emoción. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya inspirado y que les haya hecho sonreír. Espero que este análisis les haya servido para reflexionar sobre la importancia del amor, de la autenticidad y de la conexión humana. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman las novelas turcas y el romance. Ayúdenme a difundir el mensaje de amor y felicidad que nos transmiten Ozge y Serkan. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal para no perderse nada del mundo del entretenimiento y las novelas turcas. Quiero que esta comunidad siga creciendo y que podamos compartir juntos la pasión por estas historias. ¿Qué les pareció el mensaje de Ozge? ¿Creen que es una pareja que realmente nos da lecciones sobre cómo amar? ¿Qué opinan sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Sus comentarios son el motor que impulsa mi trabajo. Me gusta saber qué piensan, qué sienten y qué les gustaría ver en futuros vídeos. Y por favor, no se olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos. De esta forma, no perderán ninguna de las novedades que les tengo preparadas. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción es muy importante para mí. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.